¿Quieren que les grabe la reunión? Analia. Sí, doctor. Ok, en nombre de todos estás aceptando. Muy bien. Vamos a presentar. Ay, Dios, siguen entrando los tardones. Ok. Siguen entrando. Ay, Dios mío. Ya bueno, no. Por meterlos a los netos ahora. Los atrasados. Está muy lento. Ya. Ok, ¿qué ven? La presentación doctoral del aparato lagrimal. Perfecto. Ok, vamos a empezar. Anatomía. Estamos hablando del sistema lagrimal. El sistema lagrimal está conformado por un sistema de producción de las lágrimas, sistema de distribución y sistema de evacuación o de desalojo. El sistema de producción de las lágrimas está conformado por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y de Wolfram. La glándula lagrimal principal se encuentra en el sector superoexterno del globo ocular, teniendo dos partes, la parte palpebral y la parte orbitaria. En esa glándula se producen las lágrimas que pasan a los y las glándulas lagrimales accesorias se encuentran en los párpados. Glándulas de Krauss con K y de Wolfram con B doble. Entonces, la lágrima se produce ahí y sale en la glándula lagrimal principal y sale por los conductos lagrimales y va hacia la superficie externa del ojo para conformar el sistema de distribución. El sistema de distribución está dado por el film lagrimal, que ya lo vamos a ver con calma, y por el constante parpadeo que realizamos para lubricar el segmento, o sea, en la parte externa del globo ocular. En esto también coadyuvan las glándulas accesorias de Krauss y de Wolfram. Luego que hayamos parpadeado, normalmente parpadeamos 10 veces por minuto, ¿ya? De 10 a 15 veces por minuto. Entonces mantenemos lubricado el segmento anterior. Por eso es muy importante las lágrimas. Luego que han lubricado la parte externa del ojo,
se van por el punto lagrimal inferior y el punto lagrimal superior al sistema de distribución o de excreción de las lágrimas. Punto lagrimal inferior, punto lagrimal superior, canalículo superior, canalículo inferior, canalículo común, llegan al saco lagrimal y por el conducto lacrimonasal terminan en el meato inferior de la nariz. Por eso cuando lloramos moqueamos, ¿no ven? Porque se está llenando de gran cantidad de lágrimas y están pasando a la nariz. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ir hablando poco a poco de las distintas enfermedades del aparato lagrimal. Y lo primero que vamos a hablar es de la dacrioadenitis. ¿Qué es? Es una inflamación de la glándula lagrimal principal. Como hemos dicho, se encuentra en la parte superoexterna, en la fosa lagrimal. ¿Se acuerdan de anatomía? ¿No? La fosa lagrimal es una fosa ósea en la que se sitúa la glándula lagrimal. Entonces aquí se va a ver en el superoexterno, vamos a ver una tumefacción localizada en ese sector que abomba el párpado superior y que si nosotros lo levantamos el párpado ligeramente vamos a ver aquí una inflamación en la glándula lagrimal. En estos casos generalmente, que no son muy frecuentes, pero hay que dar antibióticos de amplio espectro, vía oral, a veces da muy bien con el Bactrim en estos casos, y buscar alguna otra causa que esté produciendo la inflamación de la glándula lagrimal, causa sistémica. ¿Okay? Entonces con antibióticos suele ir muy bien, vía sistémica. Después viene el aparato de distribución que está conformado por el film lagrimal. El film lagrimal o lágrimas tienen tres capas. La capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucosa. La capa lipídica está segregada o está formada por las glándulas de meibomio. Acuérdense que las glándulas de meibomio, hemos visto en la anterior clase, dan una secreción oleosa, no son glándulas lipídicas. Sebáceas. Entonces forma la capa del film lagrimal junto a las glándulas de Zeiss. ¿Qué hace esa capa lipídica? ¿Cuál es su función? La función tiene dos. Retrasa la evaporación de la capa acuosa, o sea, evita que se evapore muy rápidamente esta otra capa que es la del medio. Y evita que las lágrimas no rebosen. Por eso cuando nosotros miramos hacia abajo no caen las lágrimas, porque tenemos la capa lipídica que está impidiendo eso. La segunda capa es la capa más gruesa, es la capa acuosa, conformada obviamente por 99% de agua. Tiene 4 funciones. Suministra el oxígeno atmosférico al epitelio de la córnea, que está aquí abajo, la córnea está abajo, ¿no es cierto? Después contiene sustancias antibacterianas, por eso cuando hay un ojo seco en el que hay disminución de la capa acuosa, se producen muy frecuentemente infecciones. ¿Ya? Otra característica es que da a la superficie ocular una superficie lisa para poder ver a través de el film lagrimal, ¿no es cierto?, como un medio refractivo, poder enfocar los objetos que estamos viendo, ¿ok? Por eso es que tiene que estar en una superficie lisa para que podamos ver bien. Y por último, arrastra residuos de la córnea, es decir, nos entra una basurita, un cuerpo extraño, lo que sea. ¿Qué pasa normalmente? Empezamos a lagrimear porque la lágrima va a extraer el cuerpo extraño, o sea, va a arrastrar los residuos extraños al ojo. Y esta capa acuosa está producida por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Krause y de Wolfram.
La tercera capa, la que se une al epitelio de la córnea, es la capa mucosa. La capa mucosa está formada por las células caliciformes de la conjuntiva y las criptas de Henle, que son formadoras de esta capa mucosa. La capa mucosa lo que hace es, digamos, adherir el film lagrimal, o sea, la capa acuosa, al epitelio de la córnea. La función es, vamos a decir, adherir la capa acuosa al epitelio de la córnea, ¿no? ¿Se entiende? Es como una sustancia basal o una lámina basal para que el film lagrimal se quede ahí. Muy bien. Esto es lo que tienen que saber sobre el film lagrimal, que uno no le tira mucha importancia, pero sí es muy importante el film lagrimal. Hay muchas enfermedades producidas por su déficit o por su aumento. Ok, como nosotros como médicos familiares, como médicos generales, nos vamos a dar cuenta que algo se está produciendo de alteración en el film lagrimal. Primero, nos podemos dar cuenta fijándonos en el menisco lagrimal. Cuando una persona mira de frente, hay una cantidad de lágrima que se localiza aquí abajo, en el fondo del saco inferior, por gravedad, ¿no es cierto? Normalmente la altitud del film lagrimal, o sea, del menisco lagrimal, tiene que ser de 1 a 2 milímetros. Si es más, hiperlacrimia. Si es menos, hipolacrimia, ojo seco. Otra cosa que nos podemos dar cuenta si está bien la lágrima o el sistema lagrimal es el parpadeo del paciente. Le pedimos que parpadee, obviamente porque va a revestir la córnea. Si hay una alteración como una parálisis del séptimo par, una parálisis facial, por ejemplo, no va a poder cerrar muy bien el párpado y va a haber sequedad en el ojo y se van a producir erosiones y ulceraciones en la córnea. Esta es la córnea, por si acaso. La córnea es como el vidrio transparente del ojo, como el vidrio de un reloj. ¿Ya? También podemos ver o hay que examinar los puntos lagrimales inferior y superior. Hoy día en la noche, antes de acostarse, ustedes véanse en el espejo y van a ver que tenemos puntos lagrimales inferior y superior aquí en el canto interno de los párpados. Por si acaso, este sector, que es el canto interno, no se llama mucha gente dice es en el lagrimal, te dicen los pacientes. No, ese es el lago lagrimal, ¿no? Hay que diferenciar eso, porque a veces los pacientes confunden y dicen, me pica, por ejemplo, en el lagrimal. Y uno piensa que está en la glándula lagrimal y ellos se están refiriendo a esto. No, este es el lago lagrimal en el canto interno, ¿ok? Fíjense aquí en esta fotito tenemos 2 puntos lagrimales. Es una anomalía que presenta este paciente. Normalmente hay solo un punto lagrimal. Después lo que podemos hacer es apretar en el saco lagrimal. El saco lagrimal obviamente se encuentra entre la nariz y el párpado superior, ¿no? Más o menos. Entonces en ese lugar podemos apretar nosotros y llevar, producir una presión hacia el punto lagrimal inferior. Si salen lágrimas por ese punto lagrimal inferior, pues estamos más o menos evidenciando que el punto lagrimal está bien. Muy bien, ahora vamos a entrar en otra patología que es la queratoconjuntivitis zika, muy frecuente en nuestro medio. Vivimos en la ciudad de La Paz en un ambiente seco, ¿no? A mucha altura, y eso produce problemas de sequedad en los ojos, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos primero? El menisco lagrimal tendría que estar disminuido. Después vemos el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Le decimos al paciente que parpadee
le ponemos una tinción que es la fluoresceína, que va a teñir el film lagrimal, ¿no? Y vamos a ver la cantidad de lágrimas que hay, como vemos aquí. Vean que la lágrima aquí está un poquito amarillenta, es porque le han puesto una tinción, aquí se ve más claro, que es la fluoresceína. Le decimos que parpadee, que abra los ojos y se quede sin parpadear. Tiene que pasar entre 10 y 12 segundos, y en esos 10 a 12 segundos se va a romper el film lagrimal, o sea, se va a disgregar. Eso es normal. Si se disgrega antes de los 10 segundos, entonces tenemos una disminución de la cantidad de lágrimas por probablemente un déficit de la capa mucosa. ¿Ok? Después, esas son las tinciones que les decía, la fluoresceína y la rosa de Bengala, son las dos que utilizamos para estas pruebas. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar cuando hay una queratoconjuntivitis zika? El paciente, ¿cómo va a venir? Nos va a venir con sensación de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque se producen erosiones en la córnea que tiñen con la fluoresceína, y estas erosiones, ustedes saben que la córnea es muy inervada. Entonces, si se producen erosiones, empieza al paciente a tener una sensación de cuerpo extraño, ¿no? Te dicen, siento como si tuviera una basurita ahí en el ojo. Después se van a empezar a formar filamentos de moco, ¿no? Por alteraciones químicas del film lagrimal, y se van a ver como hebras mucosas que están colgando de la córnea, y que en cada parpadeo se mueven las hebras mucosas, como si fuera un parabrisas. Por eso es que en estos pacientes, en el tratamiento a veces utilizamos acetilcisteína diluida en lágrimas artificiales. ¿Para qué? Por su efecto mucolítico. Rompen las mucosas, la acetilcisteína, no las mucosas, los filamentos, o sea, el moco de las vías respiratorias, ¿no? Si lo ponemos en lágrimas artificiales, también rompen las hebras mucosas que están adheridas a la córnea. También otro signo de alteración ya de las glándulas de las glándulas de Meibomian es la espuma que se presenta en el fondo de saco inferior. Esa es la seborrea meibomiana, se llama, ¿ya? Es otra señal de ojo seco. ¿Qué más? Obviamente el ojo va a estar rojo, ligeramente rojo. ¿Por qué? O sea, va a haber una hiperemia, ¿no? Va a haber una hiperemia conjuntival porque el ojo se está tratando de defender de esa sequedad. Miren a lo que puede llegar una queratoconjuntivitis zika si no la tratamos. Se ha producido una sequedad aquí en la córnea, ha hecho que se inflame la córnea y se han producido leucomas corneales y que alteran la visión. Esto se ve en casos muy avanzados, ¿no? Ahora, muy bien. Hay una patología que es muy frecuente en mujeres, que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario. Primario es por una alteración en la glándula lagrimal, que no produce buena cantidad de lágrimas, entonces se producen todos estos problemas del ojo seco, y el Sjögren secundario es secundario a una enfermedad sistémica como puede ser la artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Puede ser el lupus, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con Sjögren, hay que ver de lubricar ese ojo con lágrimas artificiales. Ya vamos a ver en el tratamiento. Pero tienen que saber ustedes que en el Sjögren hay una sequedad de las mucosas, eso ya lo saben. ¿Y qué mucosas están aquí? La conjuntiva vulvar, conjuntiva tarsal. Entonces se alteran las conjuntivas, también la de la nariz, por eso hay sequedad en la nariz, y de la garganta y la mucosa vaginal en las mujeres. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros si tiene queratoconjuntivitis zika? Los oftalmólogos
utilizamos lo que se llama el test de Schirmer. Este es el test de Schirmer. Es una banda especial de 20 milímetros de largo, o 25, dividida en 5 milímetros cada vez. El grosor o el ancho de esto serían 5 milímetros, pero dividimos, como ven aquí, en cada 5 milímetros. La colocamos en el tercio externo del párpado inferior, entra en el fondo del saco inferior, tercio externo del párpado inferior. Le decimos que cierre los ojos al paciente y esperamos 5 minutos. Normalmente se tiene que humedecer con lágrimas hasta 15 milímetros. Si es más de 15 milímetros, estamos ante una hiperlacrimia. Si es menos, hipolacrimia. Esta es la prueba Schirmer tipo 1, porque la Schirmer tipo 2 es colocar, que mide, la tipo 1 mide la cantidad basal de lágrimas y la cantidad refleja de lágrimas. Porque no se olviden que hemos puesto aquí un cuerpo extraño, que es el papel film. Entonces eso hace que el paciente por reflejo produzca más lágrimas. Por consiguiente, mide la cantidad basal y refleja. Si le ponemos anestésico tópico antes de hacer el test de Schirmer, nos va a medir la cantidad basal, no la cantidad refleja, porque le estamos evitando el reflejo con el anestésico. ¿Ok? Cuando la lágrima, esto nos indica, digamos, si es hiperlacrimia o hipolacrimia lo que tenemos. Cuando hay hiperlacrimia y la lágrima cae a la mejilla, eso se denomina epífora. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento de la queratoconjuntivitis zika? Pues como ustedes habrán podido darse cuenta, hay que darle sustitutos de lágrimas, ¿no? O sea, lágrimas artificiales. Hay una infinita variedad de lágrimas artificiales, ¿ya? Eso lo verá el oftalmólogo, cuál es la lágrima más específica para cada paciente, pero ustedes como médicos generales pueden recetar lágrimas artificiales que se pueden poner los pacientes una gota cada 2 horas, cada hora o cada 15 minutos, dependiendo de la gravedad. Hay en colirio, hay en gel para la noche. Yo doy colirio durante el día y gel 3 veces al día, especialmente en la noche. Los agentes mucolíticos, que ya les he dicho, la acetilcisteína diluida en lágrimas artificiales, eso lo hace el oftalmólogo, para romper las membranas mucosas. También se puede hacer una oclusión de los puntos lagrimales inferiores. Si tapamos los puntos lagrimales inferiores, la lágrima se va a quedar en el fondo del saco y el paciente se va a sentir un poco más aliviado. También se puede poner en algunos casos lentes de contactos terapéuticos, ¿ya? Etcétera. Ahora pasamos a lo contrario, la obstrucción del drenaje lagrimal que produce hiperlacrimia. En el ojo seco se producía hipolacrimia, aquí hiperlacrimia, ¿ok? ¿Por qué? Es como Samapa. Se obstruyen las cañerías y ¿dónde se llena de agua? Donde no puede entrar la lágrima, o sea, aquí en el fondo del saco inferior se empieza a llenar de lágrimas porque el sistema de desagüe o el sistema de desecho, digamos, está obstruido. Entonces tenemos una gran cantidad de lágrimas aquí. Es como tapar una cañería, ¿no? Ahora, la obstrucción del drenaje hay que entenderla de esta manera también. Hay que explicar lo que es la fisiología de la bomba lagrimal. En cada parpadeo, ¿cómo puede ser que la lágrima pase al saco lagrimal y al conducto lacrimonasal? Entonces, en cada parpadeo se produce una contracción de los músculos que hacen que se achique el canalículo superior y el canalículo inferior. En cada apertura palpebral se abren estos canalículos y el saco lagrimal, como bien su nombre indica, es un saco en el que se
se contrae y chupa. O sea, en cada parpadeo lo que estamos haciendo es una presión negativa y haciendo que la lágrima pase al saco lagrimal. Como una ventosita, ¿me entienden? Como una de esas cuando sacamos el meconio, cuando nace un bebé, ¿no es cierto? Y tenemos esos aparatos de goma, ¿no? Que chupan el meconio. El mismo sistema se produce, no el meconio, sino las secreciones que tiene el bebé, ¿no es cierto? Entonces el mismo mecanismo se produce aquí y hace que se chupe la lágrima y pase al conducto lacrimón nasal y se vaya a la nariz. Ok, si algo de este sistema está alterado, pues vamos a tener hiperlacrimia. La obstrucción del drenaje lagrimal se divide en dos, congénita y adquirida. Es muy frecuente en niños recién nacidos que empiecen con hiperlacrimia en uno de los ojos, a veces en dos, pero la mamá generalmente es en uno y se asusta la mamá y vemos que el niño tiene hiperlacrimia y tiene epífora. ¿A ver? Entonces es un niño que constantemente está lagrimeando. Estamos hablando de bebés cuando han nacido, ¿no? Luego de unas semanas de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso tenemos dos mecanismos de tratamiento, uno conservador y otro más agresivo. El conservador le decimos a la mamá que haga masajes en el saco lagrimal, aquí, ¿no? Que es entre la nariz y el ojo, y con su dedo o con un cotonete que haga estos masajes como moviendo desde arriba para abajo hacia la nariz para estimular al saco lagrimal que vaya distribuyendo la lágrima hacia la nariz. Ese es uno. Pero hay colegas que los atrincan a estos niños, vamos a decir así, o antes de los 6 meses de vida, y con una sonda entran aquí a la sonda y rompen una membrana que normalmente la tenemos al nacimiento, que es la membrana de Gist, ¿ya? La membrana de Gist, a ver, no es de Gist, pero voy a investigar cómo se llama la membrana, que normalmente está obstruyendo el punto, o sea, el extremo distal del film lagrimal. Y entonces al nacer, normalmente, al tener un llanto el niño, se rompe esta membrana y empieza a circular todo el sistema lagrimal. Pero en algunos niños no se rompe esta membranita y empieza el lagrimeo, ¿no? Entonces hemos dicho, uno, hacerle masajes, que lo hace la mamá, 3 o 4 veces al día, unos 10 masajes, o bien hacer un sondaje por el oftalmólogo y romper esta membrana, ¿ya? Muy bien. Básicamente eso, pero ustedes como médicos generales tienen que saber que hay niños que nacen con esto, entonces lo tienen que mandar al oftalmólogo y hacerle también explicar a la madre que hagan esos masajes, porque antes de los 6 meses se puede hacer sus masajes, después de los 6 meses ya el niño no se deja y hay que darle anestesia general y hacerle un sondaje de vía lagrimal. Ok. Otra patología es el dacreocele congénito. Fíjense aquí, con una ecografía en 3D, se puede ya, antes de nacer el niño, ver que presenta una tumefacción aquí, en el saco lagrimal. Eso es un dacreocele congénito. Su sistema lagrimal no se está circulando bien y entonces se produce el dacreocele congénito. Cuando nace el bebé, después con masajes, etcétera, esto disminuye y desaparece. Otra cosa que tienen que saber ustedes es la laceración canalicular. Como ustedes han venido a esta clase, saben que aquí está el punto lagrimal inferior que va a través del párpado
hacia al canalículo inferior, canalículo común, etcétera, y saco lagrimal. A veces vienen pacientes que han sido atacados por un toro, los han corneado, les han jalado el párpado con mucha fluidez, les han arrancado prácticamente el párpado y han seccionado el canalículo inferior. Entonces, como ustedes saben que aquí hay el canalículo, a este paciente lo tienen que mandar al oftalmólogo. Nada de estar suturando esta parte porque le van a cerrar el canalículo que está seccionado. Nosotros, los oftalmólogos, tenemos que operar esto mediante un aparatito que se llama la cola de cerdo o el rabo de chancho, que es lo mismo. Metemos por el canalículo superior un hilo de 3 ceros y lo sacamos por la herida y lo metemos por el canalículo inferior. Entonces queda un hilo en que lo anudamos y queda anudado ahí y recién suturamos el sector. Lo que estamos haciendo es hacer un nuevo canalículo inferior, nuevo canalículo. Ahora hay procedimientos mejor que estos de la cola de chancho con unos elementos de tipo Dacron, para formar el canalículo inferior. Aquí está el sondaje para ver nada más. Bueno, ahora hablamos de las infecciones de las vías lagrimales. La primera, vamos a hablar de la canaliculitis, o sea, la inflamación e infección del canalículo, generalmente el canalículo inferior. Vean aquí el punto lagrimal inferior con abundante secreción purulenta. Generalmente Actinomyces israelí se llama la bacteria que produce estas canaliculitis. Es poco frecuente. Si hay en este caso, habrá que darle antibióticos vía sistémica y tópicos también. Y después pasamos a lo que se denomina la dacriocistitis. ¿Qué es dacrio? Dacrio, del hondureño glándula lagrimal. Y cistitis es quiste, ¿no? Inflamación. Entonces es una inflamación e infección del saco lagrimal, no de la glándula lagrimal, del saco lagrimal. ¿Cómo se ve al paciente? ¿Cómo viene el paciente? Con un intenso dolor en la región entre la nariz y el ojo. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. Perfecto, bueno. Entonces, esto es un orzuelo, como ven en esta foto, pero transporten esta tumefacción aquí, entre la nariz y el ojo, donde está el saco lagrimal. Eso produce mucho dolor, mucha molestia, y entonces lo que se puede hacer es hacer un drenaje transcutáneo cuando ya está fluctuante esa tumefacción y drenamos la secreción purulenta, absceso drenado, absceso curado, y le damos antibióticos de amplio espectro y tópicos también. Si esto está fluctuante, si no está fluctuante, se puede esperar hasta que con antibióticos sistémicos baje la inflamación. Pero, porque si no hacemos eso o si drenamos a través de la piel, obviamente ese paciente está destruido el saco lagrimal. Por consiguiente, hay que operarlo y hacerle una nueva unión del punto lagrimal inferior con el saco lagrimal, o sea, con la nariz en realidad, no con el saco, sino con la nariz, y eso se llama el procedimiento con la palabra más larga que hay en el diccionario, se llama conjuntivo dacriocisto-rinostomía. Ese es el procedimiento que se hace cuando se ha roto el saco lagrimal, cuando se ha destruido el saco lagrimal, como puede ocurrir aquí en una dacriocistitis. Esta es una dacriocistitis aguda,
con dolor, le molesta mucho al paciente, viene muy molesto. Ahora, una dacriocistitis crónica es una obstrucción también del saco lagrimal, pero que el paciente, no se ven estas tumefacciones, pero que el paciente viene con el Kleenex o el papel higiénico, lo que sea, y te dice, mire doctor, se aprieta él en el saco lagrimal y le sale pus por el punto lagrimal inferior. Se aprieta en el saco y le sale por el punto lagrimal inferior. Entonces esto es una dacriocistitis crónica. Hay que darle también antibióticos sistémicos, antibióticos tópicos, y hay que mandarlo a operarse, porque esto está crónicamente y hay que operar y hacerle una conjuntivo dacricistorrinostomía. Tumores de la glándula lagrimal muy poco frecuentes. Encontramos formaciones tumorales del tipo del carcinoma mixto, carcinoma de células de transición, ¿ya? Y que tiene tres características. Una masa por encima del cantal, del canto medial, ¿no? O sea, donde está la glándula lagrimal, dacriocistitis a repetición y un reflujo sanguinolento cuando apretamos y sale un poquito de sangre por el punto lagrimal inferior. Ok, veamos. Estoy tratando de encontrar la membrana que se me ha ido. Bueno, veamos a ver si han entendido. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? Un sistema lagrimal, o sea, el conducto lacrimonasal termina en el meato inferior. Ahí hay una membrana, es la membrana de Hashner. Cuando algo uno no se acuerda, pues va y lo investiga, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué es? ¿Quién me dice? Esto es una queratoconjuntivitis zika con erosiones en la córnea, membranas mucosas, ojo hiperémico, leve. ¿Qué test es este? Prueba de Schimmer. De Schirmer. ¿Para qué sirve? Para determinar si existe una conjuntivitis, queratoconjuntivitis zika, doctor. O una obstrucción de la vía lagrimal, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es lo normal? O sea, ¿hasta cuánto? 15 milímetros. Hasta 15 15 milímetros. ¿Cómo te llamas? Daisy, doctor. Ok, punto más. Porque si no pongo puntos, nadie, como no los veo, dicen, ay, como no me ve, mejor no hablo. Y no, la idea es que participen, ¿no? ¿Qué es esto? Epífora. Ya, epífora. Pero ¿en qué patología vemos esto? En un niñito, ¿no ve? Entonces, ¿qué sería el diagnóstico? Obstrucción, no del saco. Bueno, obstrucción de la vía lagrimal de excreción, ¿no? Sí, O sea, Obstrucción del drenaje lagrimal. obstrucción de drenaje, pero congénita. congénita, ¿no? Congénita. ¿Esto qué era? Dacrio. Dacriocele congénita. Correcto. Esto es una bromita. Para que se rían un poco. Y se vayan tranquilos. Alguien dice, trate la línea 4 de nuevo. Es una tortura. Bueno, ¿alguna pregunta del sistema lagrimal?
muchachos y muchachas, para que no se sientan discriminadas. ¿Hay algo? ¿Nada? No. Ok. Estamos quedando, vuelvo a repetir a los que han entrado, mañana viernes a las 3:30 de la tarde, o sea, a esta misma hora, a las 3:30 de la tarde, vamos a tener la clase de conjuntiva, ¿ok? Y la próxima semana otras 3 clases así hasta terminar las 9 clases que me han dicho que tengo que hacer. Porque en el primer parcial hay 9 y en los otros ya habrá 8, no sé. Entonces voy a terminar de grabar. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 3:30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok, bueno, buenas tardes. Vayan a estudiar. Está bien, doctor. Adiós.